Damos inicio a este taller Manejo Emocional en Tiempos de Cuarentena por la psicoterapeuta Natalie Tuesta. Buenas noches con cada uno de ustedes. Agradezco una vez más a IG por la confianza y permitirme el poder estar esta noche aquí con todos ustedes. Muy bien, la semana pasada iniciamos con estos seminarios y el día de hoy vamos a la segunda parte que vamos a englobar el tema, vamos a tratar el tema, no solamente haciendo una recopilación de lo que ya se mencionó, sino también vamos a ver formas terapéuticas de cómo intervenir en medio de algunas emociones negativas que puedan surgir en cuarentena. Como ya saben, mi nombre es Natalie Tuesta y psicóloga de profesión dispuesta a apoyar en lo que se me designe. Recordemos entonces, para los que no estuvieron con nosotros la semana pasada, de que todas las emociones son gestadas en el cerebro, ¿sí? Mencionábamos el génesis de las emociones, de que tienen un papel fundamental en la vida, porque con ellas nosotros vamos a identificar los detonantes para poder actuar rápidamente ante cualquier estímulo. También van a hacer de que amplifiquemos nuestra memoria y modificar el estado de alerta, generando conductas para motivar la atención y la comprensión social de nuestro estado de ánimo. El cerebro humano es el que integra todas nuestras emociones, las interpreta, las integra, las genera. ¿Sí? Existen tres partes fundamentales del cerebro que ya vamos a ir viendo conforme avancen los minutos en esta sesión. Y vamos a recordar que estas tres partes son fundamentales y que interactúan entre ellas para poder hacer de que nuestras emociones se den a través del sistema límbico. Recordemos también que la semana pasada hablábamos de este corte transversal del cerebro donde podemos ver las especificaciones de las partes del sistema límbico. Algunas de las partes están aquí y vamos a hacer la recopilación. Bueno, está en inglés, pero seguramente ustedes van a poder interpretarlo. Los ganglios basales, que son los que controlan el movimiento, el aprendizaje, los hábitos, la cognición y las emociones. El hipotálamo, que controla el cuerpo, la temperatura corporal, perdón, el hambre, el sueño y también el cansancio o la fatiga. Tenemos el tálamo, que es el que regula el sueño y también nuestros estados de alerta. La amígdala cerebral, que es encargada de la memoria, toma de decisiones y las respuestas emocionales. Y por último, el hipocampo, encargado netamente de la memoria. ¿Sí? Estas son algunas de las partes del sistema límbico. También tenemos el giro del cíngulo que no se le ve aquí en este corte transversal del cerebro, pero que es el que interpreta las emociones, ¿sí? Muy bien, continuemos entonces haciendo la recapitulación de lo que se vio la semana pasada. Recordemos que el sistema límbico es un conjunto de estructuras que está situada en el encéfalo y que es útil su principal gestión y es la regulación de las emociones, ¿sí? Eso es la base del sistema límbico, o sea, es el sistema nervioso emocional. Sus estructuras anatómicas son responsables de procesar las emociones y regular nuestra conducta, porque recordemos de que el ser humano es biopsicosocioespiritual, es un conjunto de apreciaciones, es un conjunto de, un cúmulo de cosas que nosotros somos, en sí somos biológicos, somos sociables, somos organísmicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este sistema límbico va a regular esas emociones que surgen producto de nuestra sociabilización y va a regular nuestra conducta en base a la interpretación de esas emociones.
Sistema límbico, respuesta a estímulos, por ejemplo, enojarse, llorar, reír, sentir asco. Los ganglios basales, como lo mencionábamos anteriormente, haciendo una recapitulación, juntamente con el hipocampo y el cerebelo, son los encargados de la memoria y del aprendizaje. El giro del cíngulo, por su parte, encargado de la interpretación de las emociones y también de la secretación de las neuronas espejo. Recordemos que las neuronas espejo eran las encargadas de la empatía del ser humano. La corteza prefrontal, que es la parte ejecutiva superior de nuestro cerebro, situada aquí en la frente, aquí donde ustedes pueden tocarlo aquí, se encuentra la corteza prefrontal y es la encargada de la toma de decisiones, es la que me pone los límites, la que me pone los parámetros para actuar de una manera determinada. Vamos ahora a ver el giro del cíngulo, que es una de las partes más importantes de nuestro estudio en esta noche, ya que interpreta las emociones. ¿Ya? Recordemos, el giro del cíngulo interpreta las emociones, interpreta los gestos en menos de 2 segundos, señoras y señores que se encuentran en esta noche presentes. O sea, les ponía el ejemplo la semana pasada de un padre de familia con un adolescente, dándole alguna, quizá retándolo, llamándole la atención por alguna conducta equívoca de este joven, de este adolescente. Cuando el padre de familia ve de que el joven empieza a hacer gestos, mira hacia arriba, mira hacia el costado, se rasca la cabeza, cruza los brazos, todo ese tipo de conductas que son estereotipadas, que a veces ni siquiera las pensamos, pueden ser interpretadas por el giro del cíngulo. ¿Qué interpretación se le daría a este tipo de conducta? Lógicamente pensaríamos de que una persona al mirar hacia arriba, cruzarse los brazos, mirar hacia otros lados y no prestar atención es porque a la persona no le interesa lo que se está hablando, lo que el interlocutor le está mencionando. Por eso se dice de que podemos nosotros interpretar los gestos de nuestro interlocutor en menos de 2 segundos. Es 25% más grande en nosotras las damas y por eso algunos especialistas dicen de que la mujer tiene un sexto sentido. No es cierto, no tenemos un sexto sentido, lo que tenemos es el giro del cíngulo más grande que el varón. Y por eso podemos interpretar los gestos y las emociones de una manera más rápida, ¿sí? También, como les decía, es la que segrega las neuronas espejo, las encargadas de la empatía, la que hace que podamos sentirnos humanos ante el sufrimiento, el llanto, el dolor o la alegría de nuestros congéneres, de las personas que nos rodean, ¿sí? Recordemos también que las neuronas espejo, la primera emoción que detectan es el llanto. Eso nos hace muy humanos, ¿sí? Imitan las acciones que generan atención al inconsciente. Y también nos ayuda a saber si es que somos presas de una mentira. Y las mujeres tenemos mucho de este aspecto desarrollado, ¿no? A veces les decimos a los esposos o a los hijos, ¿tú crees que he nacido ayer? ¿Crees que me puedes engañar? Yo te conozco como si te hubiera parido, les decimos a los esposos, ¿verdad? Y en realidad es que tenemos esta parte del cerebro, que es el giro del cíngulo, 25% más grande que los varones. Esto nos ayuda a interpretar los gestos y las emociones y a saber cuándo nos están mintiendo. La amígdala cerebral, que es otra parte muy importante dentro del sistema límbico, es del tamaño del dedo gordo. Si tú la aprecias ahí en la imagen, puedes darte cuenta de que tiene la forma de una pequeña almendra, más o menos así. Es la que genera las emociones, es donde nacen nuestras emociones. Recuérdalo, amígdala cerebral, la que genera las emociones. Decíamos que el giro del cíngulo las interpreta, la amígdala las genera, están interconectadas, son amigas íntimas. Las emociones que genera la amígdala cerebral son controladas en la corteza prefrontal. Entonces hay una
interconexión muy especial entre estas tres partes especiales: el giro del cíngulo, la amígdala cerebral, y estos dos componentes se unen y elevan la emoción hacia la corteza prefrontal, la que va a decirnos si es que esta emoción puede continuar como emoción o le va a poner un freno y a decirnos: carambas, estás haciendo las cosas mal. Piensa, date cuenta de que eres una persona adulta, toma una decisión concreta, toma una decisión racionalizada. Esa es la tarea de la corteza prefrontal, y lo vamos a ver más adelante recordando lo que hemos estudiado la semana pasada. Y es más grande en el hombre. Por eso que el varón tiene respuestas más violentas, más agresivas, es más iracundo, ¿sí? Por eso tienen ellos la amígdala cerebral un poquito más grande. La corteza prefrontal, ¿cuáles son sus capacidades? ¿Qué es lo que hace la corteza prefrontal? Es la encargada de gestionar los límites, como le decía hace un momento. Es la que nos ayuda a decir: basta, hasta aquí llegué, no voy a continuar con esto. Termina de formarse ya entre los 7 y 14 años, digamos, las interconexiones con el cerebro. Y esta corteza prefrontal es importantísima para la toma de decisiones, porque aquí se dan todos esos procesos, se da la expresión de la personalidad, la adecuación del comportamiento para nuestro ámbito social. O sea, nos dice: tú tienes que comportarte de manera determinada, por ejemplo, en una iglesia o, por ejemplo, en una discoteca, ¿sí? Es la que te regula, la que te pone el freno, la que te ayuda a la planificación de comportamientos cognitivamente complejos. Y en las mujeres termina de interconectarse a los 21 años y en los varones a los 26. Por eso les decía en la charla anterior de que aquí subyace el consejo que se nos da con mucha frecuencia, que en una pareja, para poder nosotros consolidar una relación estable y madura y formar un hogar con proyección favorable, con funcionalidad, es que sería muy beneficioso que el varón sea por lo menos unos 5 añitos mayor que la mujer y no viceversa. El sistema límbico, entonces, haciendo una recapitulación de lo que hemos estado hablando. La amígdala cerebral genera el proceso emotivo de forma inmediata en 300 milisegundos, o sea, más o menos la mitad de un segundo. Imagínate qué rápido es nuestro cerebro. Esto genera la conducta, por ejemplo, de recibir atención, manifestar enojo o asco. En paralelo, se activa el área tegmental ventral y el núcleo accumbens, que son los encargados de la secretación de la dopamina. La dopamina es uno de los neurotransmisores más importantes que es secretado por el sistema límbico, por el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. Es responsable también de la locura, de la toma de decisiones rápida, a veces sin pensar. Es también responsable de la alegría, es responsable de sentirnos contentos frente a algún estímulo positivo, ¿sí? Eso hace la dopamina. Ahora, hemos escuchado muchas veces acerca del dopaje, ¿verdad? Cuando se habla de que un joven está dopado porque está muy enamorado de una señorita o viceversa, esa chica está dopada, ¿no? Decimos así. Justamente se hace alusión a la dopamina cuando se habla de esto, ¿sí? Ese es el efecto de la dopamina en el cerebro. La dopamina está fuertemente asociada con los mecanismos de recompensa del cerebro. Controla nuestros sentimientos, el amor verdadero, el amor obsesivo también, ¿sí? Y el disfrute de la vida. Ahora, las drogas como la cocaína, el opio, la heroína, las anfetaminas, el alcohol, hacen de que la dopamina se dispare
dispare, hacen que la dopamina se secrete en todo su esplendor, de una manera tan abrupta que hace que el sistema de recompensa, todos los mecanismos de recompensa se activen y por eso una persona farmacodependiente, dependiente de las sustancias psicoactivas, es una persona que va a estar en constante consumo. ¿Por qué? Porque se activan los mecanismos de recompensa y el cerebro va a querer cada vez más y más consumir. La dopamina es sintetizada por las neuronas del sistema límbico, la corteza cerebral, los ganglios basales y el hipotálamo. Entonces, cuando la dopamina se segrega de forma abrupta, de forma rápida, sin ningún catalizador, se dan procesos negativos en nuestra conducta, como la ira, el enojo, la furia, toma de decisiones totalmente fuera de control. Pero cuando su segregación es gradual, entonces vamos a obtener resultados favorables, como la obtención de recompensa, motivación y placer, felicidad, cuando se segrega de manera adecuada. Los niveles bajos de dopamina se relacionan con el aumento del deseo de consumo de drogas en adictos, lo que les decía hace un momento, con el trastorno por déficit de atención y con el Alzheimer, mientras que niveles altos pueden producir psicosis y hasta esquizofrenia. Ahora, la dopamina participa en nuestras funciones motoras, en nuestras emociones, en nuestra sensación de placer, en nuestra motivación, en la capacidad de aprender, en nuestro humor. Nosotros no podemos aprender si es que no nos emocionamos. Y si es que no nos emocionamos, no se segrega dopamina. La dopamina se segrega cuando tú te emocionas, cuando tienes placer, cuando por ejemplo tienes relaciones sexuales y llegas al orgasmo, se segrega cantidad de dopamina, lo que te hace sentir placer, lo que te hace sentir plenitud, felicidad. Además se la relaciona también directamente con la creatividad. ¿Sí? Si nosotros vemos un... al- em, algunos estudios han demostrado de que el ver estas imágenes del cerebro, una tomografía, por ejemplo, donde se muestre el área tegmental ventral de un genio, podemos ver que la dopamina se segrega en grandes cantidades. Y eso me gustaría que ustedes lo puedan investigar. Quiero dejarles a ustedes el bichito de la intriga en cuanto a las neurociencias, porque en la actualidad está en boga. Este tema es bastante amplio. Me gustaría darles mucho más de lo que está aquí. Quizá en alguna otra oportunidad, cuando IGEP pueda volver a contratarme o quizá en algún otro ámbito podamos continuar hablando de este tema porque tiene para rato. Es bastante la información que se puede dar acerca de la neurociencia y de la conducta, especialmente las emociones. La tendencia impulsiva a comprar, por ejemplo, o obtener satisfacción de forma rápida a través de adquirir, por ejemplo, zapatos en el caso de la mujer o el carro de último momento en el caso del hombre, provoca la segregación de gran cantidad de dopamina. Y esto te va a generar satisfacción. Cuando tú compras los zapatos de moda, cuando el hombre se compra el carro del año, ¿cómo se siente? Se siente en las nubes. Sí, quiere que todo el mundo lo sepa. Esa es la secretación de la dopamina. Pero la situación de esta secretación no dura mucho, solo dura 25 minutos como máximo. ¿Sí? Y es eliminada rápidamente. Si es que nos encontráramos con dopamina más de 25 minutos en nuestro organismo, entraríamos a un estado psicótico. Bien. Ahora, ¿cómo manejamos nuestras emociones en estos tiempos? Ahora, las emociones son el inicio de la toma de las decisiones. ¿Sí? Nos movemos por las emociones. Tomamos más o menos 2.160 decisiones al día en promedio, imagínate. Desde, por ejemplo, levantarnos y decir, me levanto a las 8 o me levanto a las 9, tomo desayuno o no tomo. Todas esas son decisiones. No son decisiones, digamos, de largo alcance, de una amplitud grande, pero son decisiones que tomamos todos los días. ¿Sí? Descansar después de una discusión produce alivio, por ejemplo. ¿Sí?
Un abrazo sincero de contención puede disminuir o aliviar la tristeza y el llanto, ¿sí? ¿Qué neurotransmisor se segrega con mayor intensidad cuando hay contacto físico de persona a persona? La oxitocina, que es el neurotransmisor del apego. La oxitocina también se libera cuando nosotras damos a luz y cuando amamantamos. Las emociones y la ingesta de comida, por ejemplo, especialmente los carbohidratos, favorece el incremento de la liberación de endorfina, serotonina y dopamina, disminuyendo la producción de cortisol. Esto es muy importante recalcar, lo quiero recalcar esta noche porque tiene mucho que ver con el estrés. Cuando tú comes demasiado, ¿ya? Y estás estresado, tu mismo cerebro produce el cortisol. Pero cuando puedes disfrutar de una comida, con una conversación placentera en un bonito lugar, con una persona que te brinda confianza, con la que puedes establecer un buen diálogo, entonces hay la liberación de estos tres neurotransmisores que son los neurotransmisores de la felicidad: endorfina, serotonina y dopamina. El placer también está directamente relacionado con alimentos apetecibles que además pueden disminuir la ira y favorecer que una persona se tranquilice. ¿Qué alimentos nos dan placer? ¿Qué alimentos ayudan a una persona a controlar, por ejemplo, la depresión? Un chocolate. El chocolate es muy positivo para las personas que tienen depresión, ¿verdad? No, tampoco vale consumirlo pues en cantidades demasiado grandes, ¿no? Pero sí es muy positivo porque nos da algunos mecanismos y segrega algunos neurotransmisores que nos ayuda a poder hacer frente a la demanda del cortisol. El cortisol es un neurotransmisor que cuando inunda nuestro organismo, contamina. Aquí está lo que les decía hace un momento, se asocia la relación de comida con la felicidad, por ejemplo, el chocolate, ¿no? El cerebro de una persona se siente más reconfortado cuando alguien le sonríe, cuando tiene interacción social, intercambio de ideas o cuando recibe consejos. Las redes sociales se construyen mejor en un marco de emociones positivas. En situaciones de estrés, el ser humano disminuye la percepción de la tristeza y el llanto. Esto quiere decir de que un cerebro con estrés, con ansiedad o con depresión se puede desensibilizar a las manifestaciones de tristeza de su entorno y por ende se disminuyen las conductas prosociales. ¿Cuáles son las conductas prosociales? Las que son las conductas de el apego hacia mi prójimo, ¿sí? Si hablamos en términos cristianos, por ejemplo, ¿no? Esas son las conductas prosociales las que potencializan mi humanidad, el ayudar a los demás, el dar un abrazo de contención, el sonreír a una persona que quizá ni siquiera conoces, ¿no? Todos esos son conductas prosociales que te ayudan a ti y ayudan a los demás. Pero cuando tu cerebro está estresado, se debilita y esas manifestaciones de tristeza de las demás personas hacen de que tu sensibilización se disminuya. Ahora, la búsqueda de la felicidad es uno de los elementos esenciales del cerebro humano. Todos los seres humanos queremos ser felices. Sin embargo, los prejuicios y experiencias pueden ser los primeros obstáculos para llegar a la felicidad. Las emociones positivas, las emociones buenas, son las que contribuyen y provocan un mejor estado de salud en las personas. Nos ayudan a soportar los procesos dolorosos, a controlar el miedo, a controlar el estrés y la depresión. Las emociones positivas disminuyen la probabilidad de adicciones, la gravedad de las enfermedades infecciosas y de infarto. Nos ayudan a vivir más felices, a vivir más tiempo, ¿sí? Y la aplicación del mindfulness, que en este momento está muy de moda, nos ayudaría mucho para el tratamiento de la ansiedad y la depresión. ¿En qué consiste el mindfulness? ¿Algún psicólogo tiene alguna idea de eso? Pues es el situarnos en el aquí y ahora y también practicar la meditación.
Algunos tips para el manejo de las emociones que les mencioné la semana pasada. No tomar decisiones importantes cuando estamos emocionados, ya que podemos pecar de demasiado positivos si es que estamos en un estado de euforia o si nos encontramos en un estado depresivo, podemos también tomar decisiones equivocadas. En segundo lugar, la catarsis. Es importantísimo poder tener redes de soporte emocional. La catarsis ayuda a poder soltar lo que tenemos dentro, a poder vaciar nuestros sentimientos, vaciar nuestro corazón, vaciar lo que sentimos y poder realizar un, un encuentro con la persona a la que le estamos dando esta información. Lógicamente, esa persona tiene que ser una persona madura, una persona que nos entiende, que nos dé un consejo oportuno. La catarsis es importantísima y más aún en las mujeres. Las mujeres somos mucho más sensibles, interpretamos las emociones por nuestro giro del cíngulo, que lo tenemos más grande, recuerden, 25% más grande en nosotras que en los varones, y es importantísimo porque también podemos hablar, soltar lo que tenemos. En tercer lugar, lo que les decía también, buscar redes de soporte emocional, ayuda, amistades, eh, conectarnos con otras personas. Y en cuarto lugar, etiqueta la emoción, nómbrala, identifícala, no la guardes, no la ocultes. Tienes que etiquetarla para que puedas luego trabajar en ella. Empecemos con la parte 2, el manejo de emociones y estrés en tiempo de crisis. La semana pasada les pedía no hablar, no mencionar para nada el tema del COVID-19, que es el tema que nos está trayendo eh, a estar aquí presentes frente a ustedes, frente a este monitor, a esta laptop y poder conversar con ustedes. En realidad hay muchos asuntos negativos que han surgido a través de esta crisis, de esta pandemia mundial, global que se está viviendo. En algunos países europeos la cuarentena ya terminó, las personas ya están en las playas, están en diferentes lugares, porque en Europa en su momento están entrando al verano. eh, y bueno, ya viven su vida normal, ¿no? Algunos ya no utilizan ni siquiera la mascarilla en Europa. En Ginebra, por ejemplo, veía un reportaje en la mañana. Ginebra, ustedes saben que es la sede mundial de la Organización Mundial de la Salud. Ginebra no ha guardado cuarentena, Ginebra está viviendo su vida como siempre, en las playas, haciendo sus compras. La gente pues no ha tomado esta situación como los países tercermundistas o los países en vías de desarrollo en el cual nos encontramos nosotros. Esta crisis es una crisis que trae no solamente problemas a nivel de la salubridad, a nivel de las emociones, sino también a nivel económico. Y nuestro país es un país que se encontraba en crecimiento económico. Lamentablemente esto va a traer una repercusión muy grande en la economía mundial, en la economía de nuestro país y también y por lo tanto, por añadidura, en las emociones, en la toma de decisiones. Se van a acrecentar los problemas de salud mental en nuestro país. Ojalá que nuestros gobernantes puedan tomar cartas en el asunto antes de que la situación se desborde. Aquí podemos ver la temperatura emocional de acuerdo a lo que sentimos. Pueden ver ustedes, por ejemplo, cuando sientes ira, cómo está la temperatura, el miedo, el asco. Cuando tenemos felicidad, la temperatura está a su máxima expresión. Por otro lado, en la parte de abajo podemos ver la depresión. Es justamente el polo opuesto a la felicidad. La temperatura emocional de la depresión está bajo cero. Investigadores de la Universidad del Alta en Finlandia han hecho el primer mapa termográfico que representa cómo reacciona nuestro organismo ante las diferentes emociones que podamos experimentar. Ahí está el resultado. Podemos darnos cuenta de que a mayor felicidad, mayor temperatura, ¿sí? Y a menor felicidad o a depresión, pues estamos congelados prácticamente. Una emoción muy parecida a la depresión que podemos ver se encuentra a su costado, el desprecio y la envidia. Son emociones totalmente negativas que también congelan a la persona.
Hay emociones agradables como por ejemplo la esperanza, el afecto, la gratitud, la satisfacción, el asombro. Estas son emociones que nos traen bienestar, nos traen placer, que hacen que el sistema límbico se sienta reconfortado. Pero también hay emociones desagradables como la frustración, la ira, la cólera, el miedo, la desesperación, la desconfianza. Y estas emociones desagradables son las que han surgido en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de no saber si nos contagiamos o no. No saber si es que algún familiar nuestro puede estar infectado y qué pasaría si nos quedamos sin trabajo, qué va a pasar el día de mañana. Y todas estas situaciones traen como desencadenante el estrés. El estrés es el mal del siglo. El estrés es la enfermedad más terrible a nivel emocional que podamos tener. El estrés hace de que nos sintamos desesperanzados, que no tengamos paz, que no tengamos sosiego, que no tengamos un estímulo positivo, ¿sí? El estrés es una respuesta psicológica y fisiológica. Ahora, te estoy hablando de un estrés patológico, porque el estrés nos prepara a los seres humanos para poder enfrentar las situaciones problemáticas, ¿sí? Hace de que puedan formarse mecanismos en nuestro cerebro para poder hacer frente a las posibles consecuencias negativas que puedan venir producto de alguna situación que nos cause estrés, que nos cause temor o miedo. Pero ese estado de tensión y ansiedad en un periodo continuo puede traer este estrés agudo, este estrés crónico. Dice aquí que es la respuesta psicológica o fisiológica a estímulos internos o externos que implica cambios que afectan casi todos los sistemas del cuerpo. El estrés se genera en un ámbito emocional, pero tiene una repercusión muy grande en nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo manifestamos el estrés? ¿Cómo yo puedo identificar que estoy estresado? En el aspecto físico, la cefalea, lo primero, el dolor de cabeza, la taquicardia, dolor muscular. ¿Por qué se da el dolor muscular? Ya lo vamos a ver más adelante porque existen algunas sustancias que alteran su funcionamiento y eso hace que nuestros músculos sientan dolor. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca de la fibromialgia? La fibromialgia es una enfermedad emotiva que se desencadena en nuestro cuerpo porque no podemos expresar nuestras emociones. Es un mal que recién se ha etiquetado en el CIE-10, pero que es muy frecuente en las personas. Los problemas digestivos, temblores, movimientos involuntarios, la alteración de sueño, son algunas de las manifestaciones físicas del estrés. Ahora, en el ámbito emocional, ¿cómo yo puedo identificar que tengo estrés? Porque estoy irascible, porque estoy irritado, porque tengo cólera, porque reacciono de una manera tosca frente a cualquier situación, así sea una situación tranquila, una situación cotidiana, pero reacciono de una forma brusca, como no debería de hacerlo. ¿Cuál es otra manifestación en el ámbito emocional? La preocupación, estar piense y piense en el problema. El miedo a perder el control. Y es que nuestro cerebro necesita sentir que tiene el control para tener satisfacción. Y el temor a morir es otra de las manifestaciones emocionales del estrés. En el área cognitiva, ¿tendrá algo que ver el estrés? Claro que sí, tiene que ver en nuestra cognición. Cuando nosotros estamos estresados no aprendemos. Si te estresas en demasía por un examen que se te viene, no vas a poder aprender. Hay dificultad de concentración, hay olvidos frecuentes y justamente en el área cognitiva se ve reflejado el hecho de que cuando hay alteración en el sistema límbico producto del estrés, nuestra memoria a corto plazo se ve alterada. Es la memoria más difícil de fijar en la mente, la memoria a corto plazo. Por eso nos olvidamos de las cosas,
Si decimos, he entrado a la cocina, pero ¿para qué entré? Y me olvido de lo que estaba buscando. Eso es porque estoy en un estado de estrés. Hay aturdimiento y hay poca fluidez al hablar. Eso se suscita en el aspecto cognitivo. También surge otro problema en medio de esta crisis y es la ansiedad. Y díganme ustedes, yo voy a aquí activar la visión de todos para poder ver sus rostros. No los he visto. Muy bien, aquí los puedo ver. Veo a muchos que están conectados, muchas damas. Qué bueno, las felicito, chicas, por estar esta noche aquí. También veo caballeros. Eh, Quisiera que ustedes me levanten la mano. ¿Pueden activar sus camaritas la mayoría, por favor? Quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Em, Voy a a la primera hoja, ahí está, ahí los veo. Gracias, gracias por estar ahí, gracias. Eh, no veo los nombres, qué pena. Pero bueno, díganme ustedes si es que alguno durante este tiempo de confinamiento, desde marzo a la fecha, no han sentido un desgaste emocional terrible y han tenido ganas de salir gritando de su casa. ¿A alguno de ustedes le ha sucedido eso? Quiero ver su manito. Gracias. Gracias por la sinceridad. Somos seres sociales, somos personas que necesitamos interactuar, necesitamos hablar, necesitamos encontrarnos con la vecina del costado y decirle buenos días, necesitamos tener cerca a las personas de nuestro entorno, a nuestros familiares. Eso hace que nos sintamos con un soporte emocional sólido, pero este confinamiento ha atacado en mayor grado nuestras emociones, ha hecho que nos sintamos frustrados, que nos sintamos inhibidos, que no podamos expresarnos. Muchas personas que se han contactado conmigo a través de mi consultorio virtual me lo han mencionado. Me dicen, doctora, el día tal desencadené toda la furia y la ira que sentía y grité y me arañé y me desesperé y lloré. Yo no le puedo decir que eso está mal, al contrario, le dije, está bien que lo hagas. Si sientes en ese momento la desesperación de no poder hacer más, de sentirte atado, de ver a un familiar que está muriendo, de ver a un familiar que necesita oxígeno, de ver a un familiar que necesita atención y no la tiene, no tiene alguna persona que esté cerca de ella, hazlo. Si necesitas gritar en un momento, grita. Si tienes que llorar, hazlo, no te limites a esas emociones, porque esas emociones van a hacer que tú puedas luego sentir tranquilidad, vas a sentir paz después de llorar. Mira, un ser humano no puede llorar más de 15 minutos a la vez, ¿ya? Va a llorar 15 minutos, va a parar, luego va a volver a llorar si es que está en un estado de depresión crónico, pero ese llanto va a hacer de que te sientas luego cansado y te va a hacer dormir. Y cuando tú duermes, entonces todo se va a regenerar y vas a olvidar un poco el efecto que tuvo la depresión del día anterior, el efecto que tuvo la ansiedad del día anterior. ¿Sí? Gracias por haber prendido sus camaritas. Quería verlos. Muy bien. La ansiedad es una emoción que se caracteriza por la aprensión y síntomas somáticos de tensión en respuesta a la anticipación de un peligro, una catástrofe o una desgracia inminente. ¿Sí? Esa es la ansiedad. ¿Existe ansiedad patológica? Sí existe. La ansiedad patológica es la que se desborda, la que no me permite vivir mi cotidianeidad de manera normal, la que interrumpe mi ritmo cotidiano normal. Esa es la ansiedad patológica, pero la ansiedad en sí no es mala, porque también va a generar mecanismos de afronte frente a cualquier situación de peligro que pueda surgir. Las fuentes principales de estrés y ansiedad en medio de esta pandemia. En primer lugar, familiares. Se han dado en muchas situaciones conflictos con miembros de la familia,
problemas de interacción con la familia, porque estamos todo el día mirándonos las caras, porque antes no teníamos ese espacio de interactuar todo el día, no estábamos acostumbrados a eso, salía papá a trabajar, la mamá se iba al mercado, los hijos al colegio, pero ahora estamos todos juntos. Y en algunos casos, señoras, señores presentes, vivimos en condominios, en casas pequeñas, algunos se remiten a un cuarto. Entonces, imagínate tú, una persona que vive en un cuarto de 2 por 2 o 3 por 3 con toda su familia, son 4 o 5 personas. No hay un espacio de intimidad. Todo se torna totalmente catastrófico porque no puedes ni siquiera voltear, ya miraste a uno, ya miraste al otro, te peleaste con ese y no puedes guardar tu luto del pleito con esa persona porque está ahí a tu costado, estás ahí, in situ. Entonces, problemas familiares se han dado con mucha frecuencia, la violencia familiar también se ha dado. He escuchado que el Ministerio de la Mujer hablaba de que la violencia se ha disminuido. Déjeme decirle que en nuestro país, nuestros gobernantes creen que nosotros no tenemos 2 dedos de frente. Ellos imaginan que nosotros no tenemos capacidad de poder interpretar las cosas que están sucediendo. ¿Cuántas mujeres víctimas de violencia están confinadas con sus victimarios? ¿Quién ha pensado en eso? ¿Quién ha promulgado alguna política en cuanto a esto? ¿Alguna intervención? Niños violados por sus familiares que tienen que estar confinados con el agresor. Todo esto causa estrés y ansiedad. Enfermedades o muertes de parientes. ¿Cuántos de nuestros parientes han fallecido? ¿Cuántos de nuestros vecinos con los que los conocíamos años ya no están más? Ese es en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, la falta de recursos económicos, la carga excesiva de trabajo, y aquí quiero yo hacer un énfasis, porque algunos dicen trabajo remoto bacán en mi casa, ya no tengo que cambiarme, no gasto en el taxi, no gasto en el bus, me levanto a la hora que quiero. Totalmente falso. Nos estamos llenando de trabajo, nuestros jefes a veces piensan de que porque estamos en cuarentena y estamos en casa, no existe un horario. Y te llaman a la hora que quieren y te dicen, mira que ingresa al Zoom, que tenemos tal cosa, tenemos tal reunión. No hay un respeto por los horarios. Y no puedes decirle, ¿sabes qué? No me parece correcto eso que estás haciendo, porque nos quedamos sin chamba y luego al día siguiente, ¿de qué comen nuestros hijos? ¿Verdad? Entonces, estos problemas laborales también causan estrés. La falta de recursos económicos causa mayor estrés. Y otro problema que causa estrés, el no saber qué va a comer mi familia mañana cuando tengo un trabajo del día a día. Un factor ambiental que me produce estrés, los eventos naturales, las enfermedades, las pandemias. Y aquí no sabemos qué va a pasar. Algunas personas están hablando mucho del 5G, ¿verdad? Es un tema el cual tenemos que discutir también en algún momento. Y los que están en el WhatsApp, manténganse activos. Los invito a que hagan like a mi fanpage, Natalie Tuesta, psicóloga, para que puedan ahí enterarse de otras charlas que vamos a dictar acerca de esto. Estoy investigando mucho acerca del 5G. Así que vamos a dar énfasis en este tema también. Otro asunto que causa estrés, señoras, señores presentes, es la infodemia. ¿Qué es la infodemia? Es el exceso de información falsa que se propagan entre nosotros a través de los medios de comunicación. Nosotros paramos mucho rato con este aparatito, ¿verdad? Con el celular. En el celular tú abres tu Facebook y repentinamente aparecen imágenes, por ejemplo, recuerdo hace un tiempito atrás, ¿no? Niños con tumores inmensos, ¿no? Si no le das like, este niño puede morir y comparte esta información. Y algunas personas nos la creíamos, ¿verdad? En algunos casos era hasta Photoshop. Ahora, yendo a nuestro aquí y ahora, la realidad actual, hay tantos psicosociales que se han dado y muchos de nosotros hemos caído en ello, ¿no? Lávate las manos a cada rato y cuando recién empezó la pandemia,
Yo me imagino cuánto hemos gastado en jabón líquido, en lejía, en papel higiénico. Recuerden las colas que hacían las personas en los supermercados por comprar papel higiénico, ¿verdad? Y todo lo que era de salud y de limpieza, de higiene, pues fue una avalancha de compras. La infodemia hace eso, actúa en los consumidores para que nosotros podamos consumir esos productos de manera más rápida y sí que nos manipulan. No hagamos caso a la información falsa, a la información que se propaga en redes sociales. ¿Qué noticia es falsa? ¿Cómo podemos darnos cuenta de ello? Hay que estudiar la fuente, de dónde viene la información. Hay que leer más allá de lo que se nos está mencionando en esa noticia. Hay que comprobar la fecha también. He visto muchos que comparten, tal persona desapareció, es del año 2008, 2009, y siguen, y siguen la propaganda de la persona. Hay que tener cuidado con eso también. Hay que saber si es que es una broma o no. Hay que considerar un sesgo, tener en cuenta que las creencias también pueden alterar la opinión frente a una noticia. Hay que leer fuentes adicionales y hay que ver sobre todas las cosas quién es el autor. Muy bien. ¿Cuál es la relación entre el pensamiento, emoción y conducta? Primero pienso, luego siento y luego actúo. No, primero siento, luego pienso y luego actúo. Recuerden esa triada, el giro del cíngulo, la amígdala y el hipocampo. Primero se genera la emoción en la amígdala, luego el giro del cíngulo la interpreta para que el hipocampo luego recuerde esa emoción. Y todo esto se va hacia la corteza prefrontal para yo poder actuar. ¿Qué emociones se dan ahora en tiempos de crisis? Ya lo hemos mencionado, frustración, desconfianza, enojo. Lo importante es aprender a manejar nuestras emociones desagradables y potencializar las emociones agradables. Hay algunas estrategias que vamos a hablar esta noche para poder manejar mejor nuestras emociones. Estrategias activas. Reconocer el problema, la situación que me genera este malestar emocional. Es lo primero. El primer sesgo que tengo que tener presente es eso para cualquier toma de decisiones. Reconocer el problema. Tengo que reconocer qué es lo que me está causando este malestar. En segundo lugar, esfuerzos conscientes por reducir o eliminar las fuentes asociadas al malestar. Si es que yo sé que mirar noticias en la noche no me va a dejar dormir, entonces tengo que dejar de ver noticias en la noche. Y si es mejor aún, yo les aconsejo, no vean noticias, pero tenemos que estar en la actualidad, tenemos que saber qué es lo que pasa. Claro que sí, de todas maneras te vas a enterar, pero yo te sugiero, si es que sufres de estrés, si es que sufres de ansiedad, no veas noticias. Vive una vida más, vas a vivir una vida más tranquila si es que no estás pendiente de lo que está sucediendo. 500.000 muertos, 100.000 muertos. ¿De qué te suma eso a tu vida emocional? No te suma en lo absoluto, al contrario, te psicosea más. Pero tenemos que tomar precaución, pero tenemos que hacer las cosas bien. Eso tú ya lo sabes. Tú sabes cómo tienes que actuar frente a esta pandemia, tú sabes qué tienes que hacer, sabes cuáles son los mecanismos que tienes que utilizar para no contagiarte. Entonces no necesitas saber más, no necesitas sugestionarte. Hay algunas estrategias evitativas que tomamos algunas personas. Por ejemplo, puede no haber reconocimiento del problema y eso hace de que tú no puedas salir adelante, no puedas afrontar la situación. No se realizan esfuerzos activos por reducir o eliminar el problema o malestar emocional. Por eso es que luego se da un cuadro de estrés crónico. Hay tres formas, tres maneras en cómo yo puedo manejar mis emociones en cuanto a las estrategias activas, estrategias conductuales, estrategias cognitivas y estrategias de aceptación. Veamos las estrategias conductuales. Por ejemplo, el manejo adecuado del tiempo. Es una estrategia muy importante que tenemos que tener presente. Priorizar y organizar las tareas. Ahora, muchos de nosotros decimos, en un día tengo que hacer tal cosa, mi hijo tiene que entrar a clase, que los chicos también andan estresados. No hagamos más cosas de las que podemos hacer.
¿ya? No va a pasar nada si es que el niño no hizo la tarea. No lo van a jalar de curso, ¿no? Y eso va orientado más a las mamás, ¿no? Nosotras nos ofuscamos mucho y decimos, no ha terminado la tarea, la maestra está mandando el trabajo y mira, le llevamos la carga al esposo, ¿no? Y le mencionamos, no ha terminado, mira, castiga lo que esto, que el otro, y nos llenamos de estrés por un asunto tan trivial, un asunto tan simple, y yo me incluyo en este grupo de mamás estresantes, ¿no? Muchas mamás somos así, somos totalmente ansiosas porque nuestros hijos aprendan, queremos que sean los primeros de la clase. El ser el primero de la clase no le va a traer éxito en la vida. Establece una rutina. El establecer una rutina te va a ayudar a ti a que no tengas esos espacios libres, a que no tengas esos tiempos de no hacer nada, porque cuando estás sin hacer algo, es ahí cuando empiezan los pensamientos negativos a surgir, las emociones negativas a surgir. Entonces, ten un horario de lo que vas a hacer, ¿sí? Pero si es que llegó las 11 de la noche y no terminaste de cumplir con todo ese horario, ahí déjalo. No te presiones, no te pongas cargas, no le pongas piedras a la mochila que ya llevas. Todos llevamos una mochila que pesa y esa mochila que está pesando pesa aquí en los hombros, ¿sí? Y es producto del encierro que estamos viviendo. Entonces, no le sumes más piedras a la mochila que ya tienes. No pudiste terminar las actividades, tranquila, respira profundo. Actividades de distracción que son importantísimas tener en la casa, prácticas saludables que te ayuden a disfrutar. Señora, doctora, Natalie, pero vivo en una casa pequeñita, no tengo espacio. Pero haz de tu espacio, así sea pequeñísimo, un espacio donde puedas tú tener alguna actividad, por ejemplo, aeróbicos, que te van a generar endorfinas, ¿sí? Pon ahí tu tutorial en tu celular, pon tu tutorial de ejercicios, ponte a hacer siquiera media hora de ejercicios, de actividad física con tus hijos. Eso te va a ayudar muchísimo, ¿sí? A poder canalizar las emociones negativas. Las lecturas, señoras, mamitas, y me refiero más a las mujeres porque nosotras estamos, digamos, tenemos la responsabilidad más, de nuestros pequeños, ¿no? Los esposos están quizá con su trabajo remoto, bueno, y también mamás que comparten este trabajo, ¿no? Pero eh, me refiero más a nosotras, porque nosotras estamos más, digamos, enfocadas a la educación de los chicos. Hay que promover la lectura en ellos. Hay que promover el amor a los libros, que ellos aprendan a leer y a comprender lo que leen. Saben que estamos en penúltimo lugar a nivel mundial en cuanto a comprensión lectora, ¿verdad? ¿Por qué se da esto? Porque en los hogares no se ha fomentado el amor a la lectura, porque los hijos no nos ven leer. Los hijos no ven estar con el celular todo el día, pero no ven nunca que cogemos un libro. Y no es igual instruirnos con un celular que instruirnos con un libro. No es igual. Establecimiento de límites. Mantén balance entre tu vida personal y tu vida laboral. No te sobreexijas. Y los jefes, si es que hay algún jefe en esta noche que está conectado aquí, no sobreexijas a tu personal. Sé empático, sé asertivo. Permíteles a ellos que tengan espacios de socialización con sus hijos en su casa. Miren, este estado de cosas tan terrible, eh, no solamente ha hecho de que nos sintamos confinados, airados, que nos sintamos en cuatro paredes, enfrascados. No solamente ha hecho eso, sino también ha hecho de que muchas familias lleguen a conocerse porque ni siquiera tenían un momento de conversación. El papá venía tarde, encontraba a los hijos durmiendo, en la mañana tomaba desayuno y se iba volando al trabajo, la mamá igual, los hijos se iban al colegio y no había tiempo de interactuar. Jefes presentes, si es que hay algunos, permítanle a sus colaboradores poder gozar de su familia, de un almuerzo. No llames a tu subordinado, no llames a tu colaborador entre la 1 y las 3 de la tarde.
No le digas, ¿sabes qué? Conéctate a tal reunión. No hagas eso. Estás interfiriendo y estás haciendo de que su vida emocional se vea alterada. Y no solamente de él, sino de los hijos, sino de la esposa también. Aprende a decir que no sin sentirte culpable. Estrategias cognitivas, estrategias en el ámbito de la cognición que podríamos adaptar a nuestra vida para poder hacer frente al estrés y a la ansiedad. La reestructuración cognitiva. Los psicólogos conocemos este tema mucho, ¿verdad? Es una terapia, es parte de la terapia cognitivo-conductual. Esta es una técnica para entender las emociones desagradables y retar las creencias que las provocan. Si quieres tener este tipo de estrategia cognitiva, pues tienes que asistir a un psicólogo, te sugiero. Estrategias de aceptación. La meditación y relajación física. Escuchaba a un científico, es muy difícil escuchar a científicos que te hablen de la meditación, ¿ya? Es muy difícil porque ellos creen en cuestiones prácticas, en el método científico, lo que se puede comprobar. Hablaba del mindfulness. Es un tema que me gustaría que ustedes lo busquen la información en internet, mindfulness, mind de mente en inglés, ¿sí? Las técnicas de meditación y relajación son importantísimas para la persona. Una persona debería de meditar siquiera una media hora al día, no importando tu creencia religiosa, porque esto se asocia a los yoguistas o a los krishnas, o cuando nos dicen meditación, al toque nos imaginamos a una persona ahí en el Tíbet, ¿no? ¿Cómo se les llaman a ellos? No recuerdo. A los monjes tibetanos, ¿no? Nuestra mente nos lleva hacia esas personas. No solamente ellos son los que pueden hacer meditación, nosotros también podemos meditar, podemos relajarnos. Utiliza parte de tu día, no importa la ubicación en la que te encuentres, ¿ya? En estas técnicas de meditación, lo primero que tienes que saber es que la respiración es lo más importante. Aprender a respirar, respirar para poder llenar nuestro cuerpo de oxígeno y que nuestro cerebro se llene de oxígeno para que todo fluya de manera más rápida y más tranquila, más natural, sin estar estresado. Visualización guiada y escaneo corporal guiado. Esto es parte de la meditación. Busque en internet, busque información del mindfulness. Otra estrategia de aceptación importantísima, la resiliencia, término acuñado hace más o menos 20 años atrás. La resiliencia es la que nos hace sobreponernos a los problemas, es la que nos ayuda a hacer frente a las situaciones de crisis, a las situaciones catastróficas que puedan presentarse. Por ejemplo, aquí hay algunas definiciones, ¿ya? Vamos a ver una de ellas. Proceso para aprovechar los recursos con el propósito de mantener el bienestar, la última. Esto ha sido acuñada en el 2013 por Patrick Brick. Proceso para aprovechar los recursos con el propósito de mantener el bienestar. Qué importante, ¿verdad? La resiliencia. Ahora, vamos terminando ya. ¿Quién quiero ser yo durante el COVID-19? El COVID-19 no termina con el término del confinamiento, del aislamiento social, que creo que es a fin de mes, ¿no? Vizcarra creo que lo mencionó algo así, a menos de que al terminar el tiempo nos diga que nos vamos hasta julio o agosto, ¿no? No sabemos. Pero ¿quién quiero ser yo durante este tiempo? Porque este tiempo me va a durar tener para rato. Hay 3 zonas importantes que tenemos que determinar. La zona de miedo, la zona de aprendizaje y la zona de crecimiento. La zona de miedo es la más cercana. Gente comprando papel higiénico en cantidad, comida en cantidad, medicamentos que no necesitan en ese momento, jabón líquido, alcohol, llenándose de cosas, ¿verdad? Esa es la zona de miedo, la que hace que nos sintamos así, la que hace que nos irritemos fácilmente, la que hace de que estemos en estado de pánico, diciéndole al niño, ¿ya te echaste el alcohol en la mano?
ya te lavaste la mano y estando a cada rato con esa zozobra de que ya hiciste esto, ya hiciste lo otro, cuidado, no vayas a hacer esto, no vayas a hacer lo otro. Carambas, hay que tener un poquito, ¿no? De tolerancia, de manejo de esas situaciones. Esa es la zona de miedo, esa es la primera zona y quizá la primera respuesta. Pero eso tenemos que ascenderlo a la zona de aprendizaje. Y la zona de aprendizaje se asciende en la corteza prefrontal. Hay que reconocer que todos estamos tratando de dar lo mejor de nosotros mismos ante esta situación. Hay que dejar de consumir lo que me hace daño, por ejemplo, las noticias y también alimentos nocivos. Comenzar a soltar el control. Y por último, la zona de crecimiento. Cuando yo me doy cuenta que estoy en la zona de crecimiento, cuando tengo resiliencia, ¿cuándo me doy cuenta? Cuando encuentro un propósito a esta situación. Pero ¿qué propósito le puedo encontrar si es que hay tantas muertes, si hay tanta gente infectada, tanta gente en los hospitales? Sí, pero tú no estás ahí, tú tienes vida, tú todavía tienes salud, tú todavía estás bien, estás con tu gente, estás con tu familia. Ha muerto quizá alguien, sí, murió, lamentablemente, pero no puedes resucitarlo, no puedes traerlo a la vida en este momento. Eso ya pasó. Hay que tragar saliva y decir, carambas, esto ya pasó, pues ahora tengo que mirar las cosas con una mirada positiva, con una percepción positiva de crecimiento. ¿Qué de bueno me trae esta situación? Hace de que yo me sienta más tranquila al lado de mis hijos, que no esté pensando en qué le va a pasar en el nido a mi pequeñito, que no esté pensando en que tengo que preparar la lonchera para el colegio. Hay que ver, evaluar las cosas positivas de este confinamiento, pensar en los demás y buscar cómo ayudar. El buscar cómo ayudar pertenece, da razón a nuestras neuronas espejo. Nuestras neuronas espejo son las que nos hacen empáticos, las que nos hacen sentir el dolor, la tristeza de nuestro prójimo, de la persona que está cerca a mí y la que está lejos también. Hay que agradecer y hay que vivir el presente sin pensar, ¿qué me podría suceder si me contagio? Pues eso piénsalo si es que te llegas a contagiar. Como no estás contagiado, no lo pienses. ¿Qué otras estrategias de manejo de emociones existen? El diario de gratitud. Crear un diario de gratitud, un cuaderno, ¿sí? Esta es una herramienta para poder identificar y reflexionar las cosas o las personas por las que se está agradecido. Y en ese cuaderno es como un diario en el que tú vas a cada día, al finalizar el día, escribir por qué en ese día te sientes contento, por qué te sientes feliz, por qué quiero agradecer a Dios, a, no sé, a Alá, a Mahoma, en quien tú creas, pero ¿por qué me siento agradecido el día de hoy? El diario de gratitud. En segundo lugar, otra técnica, otra estrategia, otra manera en que tú puedas manejar tus emociones, la expresión de gratitud a otras personas. ¿Sí? Agradecer por el simple hecho de traerme un vaso de agua, por ejemplo, o porque la comida estuvo rica. Agradecer, decir gracias, activa nuestro sistema de recompensa en el cerebro. Enfocarnos en las fortalezas, identificar y utilizar las fortalezas que tenemos. ¿Cuándo debo buscar ayuda? A todos los que son psicólogos y tienen pacientes, tienen clientes. ¿Cuándo debe buscar ayuda a mi paciente? Cuando fracasen todas mis estrategias de manejo de emociones. Cuando ya no pueda más conmigo mismo, sienta que mi vida está en peligro, siento que ya no puedo más, estoy irritable, tengo agitación intensa, estoy ansioso, nada me calma, tengo una preocupación severa, creo que estoy contagiado, creo que estoy mal, entré en estado de pánico, desesperanza, falta de placer, no tengo energía, no tengo motivación, cuando tengo pensamientos de hacerme daño, de autolesionarme, cuando tengo pensamientos de hacerle daño a otras personas, busca ayuda de inmediato. Hay algunas sustancias que intervienen para que yo genere estrés en mi cuerpo. El cortisol es la más importante. El cortisol va a alterar el funcionamiento de mi cuerpo, va a descargar glucosa en mi sangre y esa glucosa va a hacer que mi cuerpo, mis músculos se llenen de energía. Esa es una respuesta a un estímulo, ¿sí? Esa respuesta se da porque el cortisol hace que yo actúe frente a la amenaza, ¿sí? Pero
Si continúa después de 25 minutos este estado de estrés, ahí es que se vuelve negativo. Existe otra sustancia que se llama el glucagón, que es una hormona que se segrega para que se activen los músculos, igual que el cortisol, para generar una respuesta automática frente a un estresor, para cargar de energía. Es segregada por el páncreas y es peligrosa para los diabéticos. O sea, cuando estoy en estado de estrés, si es que soy diabético, genero el glucagón y esto hace de que se genere más insulina en mi páncreas y hace de que mis niveles de insulina sean malignos, me hagan mal a mí como diabético. Las hormonas sexuales, y eso es un tema importante que tenemos que tener presente. También cuando tenemos estrés, nuestras hormonas sexuales, como la testosterona, los estrógenos, la progesterona, se van a ver perturbados en su funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a rendir, que no voy a tener placer sexual, que voy a tener una eyaculación precoz, que voy a tener fatiga, cansancio, alteración en mi deseo sexual. Todo eso produce el estrés. Entonces, ¿quieres continuar con una vida de estrés? Pues todas estas son las consecuencias a las que te vas a ver afrontado. Pero si es que quieres vivir una vida tranquila, una vida en paz, yo te sugiero, sientes que no tienes ya control de la situación, busca ayuda oportuna. Voy a ver algunas de las preguntas que pueden darse aquí. ¿Podría explicarnos sobre la relación entre pensamiento, emoción y conducta, por favor? Es justamente lo que les mencionaba al principio. ¿Sí? Los que quizá tú no estuviste o quizás sí en el primer taller. La interconexión entre el pensamiento, la emoción y la conducta se da en estas tres áreas del cerebro importantísimas de estudiar: la amígdala cerebral, el giro del cíngulo, el hipocampo, y que todo esto sube a la corteza prefrontal, ¿sí? El giro del cíngulo va a interpretar la emoción, la amígdala la va a generar, el hipocampo va a recordar esa emoción para que luego cuando se presente una emoción parecida, yo sepa cómo reaccionar. Pero todo esto se va a elevar a la corteza prefrontal para tomar decisiones, porque la corteza prefrontal me va a dar los límites, me va a dar el lineamiento, me va a decir, hasta aquí puedes actuar, hasta aquí puedes hacerlo, no puedes hacer más de esto porque sería contraproducente, ¿sí? Esa es la triada importantísima. En el primer bloque se les anexó toditas las diapositivas. Denle, por favor, una lectura a eso. Vamos a ver alguna otra pregunta del público. A ver, trabajo con niños y adolescentes. En ellos se pueden evidenciar signos emocionales. Claro que sí. Nuestros niños no tienen los mecanismos de afronte que tenemos nosotros los adultos, ¿ya? Entonces, tú que trabajas con niños o tu mamá que tienes pequeños en casa, yo te sugiero de que no los sobrecargues de actividades académicas, que tengan momentos de poder hacer actividad física lo más que puedan, ¿sí? Que tengan ese espacio para poder saltar, correr, brincar, gritar, ¿ya? Ese espacio no físico, ese espacio emocional que les permita a ellos soltar todas las emociones que tienen ahí cargadas, porque los niños son muy kinestésicos, necesitan movimiento. El niño no puede estar más de media hora sentado frente a una computadora, no puede estar ahí, ¿ya? Y si es que hay maestras o profesores que están en esta noche conectados conmigo, tengan esto presente. El niño no puede estar sentado escuchando a un adulto que está hablando e interactuando por una pantalla. Es totalmente inhumano, no es humano, ¿sí? Y es una conducta que estamos tratando de imponerles a ellos. Ellos no tienen todavía todo el soporte emocional que tiene un adulto. Por eso, trabajas con niños. ¿Quieres que aprendan? Pues anda paso a paso. Si quieres que aprendan, hazlo a través de lo lúdico, a través del juego, ¿sí? Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Creo que aquí están pidiendo números de cuenta. Bueno,
Me siento muy contenta por haber estado esta noche con ustedes. ¿Qué puedo hacer? Dice, a ver, soy licenciada en enfermería, estoy laborando en el área COVID. En las últimas semanas han llegado personas con dolor muscular y cefalea intensa relacionado al aislamiento. Si es que son personas que tienen el COVID, estas son manifestaciones claras de la enfermedad. Pero si es que son personas, como tú me dices, ¿no? Trabajas en esa área, lamentablemente, pues esto es lo que acarrea el aislamiento social, lo que acarrea la idea catastrófica de que algo malo va a desencadenarse. Las personas que tienen COVID, en su mayoría, voy a pecar en dar una cifra, pero yo creo que un 95% de personas que tienen el COVID creen que van a morir. ¿Qué actividades puedes realizar con ellos? Dice, teniendo en cuenta que no debo de estar mucho tiempo en contacto con ellos, sean o no positivos de algún dato importante. Bueno, ¿qué puedes hacer con ellos? Mira, si es que ellos pueden estar en movimiento, sería genial. Si es que pueden realizar alguna actividad motriz, puede ser motriz gruesa o motriz fina. Si pueden tejer, si puedes enseñarles a pintar. En el Hospital Johns Hopkins de Estados Unidos, a los pacientes terminales de cáncer, a los niños con cáncer terminal, se les ayuda a aceptar la condición en la que viven a través del arte, a través de la música, a través de la pintura, a través del dibujo. Esas son terapias alternativas para las personas que tienen esta enfermedad, porque esta enfermedad hace que su sistema inmunológico esté decaído. Entonces, para que tú actives tu sistema inmunológico, tienes que realizar actividades que tengan que ver con el arte, que tengan que ver con la motricidad. Si pueden tener plastilinas, por ejemplo, para esos niños y crear muñecos de plastilina, hacer concurso de quién crea me imagino, un zoológico de plastilina, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas que los hagan sentirse activos, que no estén echados todo el día pensando en que estoy enfermo, estoy mal, el sistema inmunológico se decae, se deprime completamente. Mi número de teléfono, una vez más, 993-99-5247. Ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Les dejo esa tarea de poder investigar más acerca de las neurociencias, a poder ser autodidactas. Búsquenme en mi fanpage, Natalie Tuesta, psicóloga, que con mucho gusto voy a atender sus dudas. Y si tienen algún paciente que necesite intervención, estamos para apoyarlos. Dios los bendiga. Gracias. Bien, agradecemos de manera especial a la psicoterapeuta Natalie Tuesta por las dos ponencias que ha realizado en esta semana, ¿no? El día jueves, en el lapso de una semana, y el día de hoy. Desearle lo mejor a cada uno de ustedes también, muchos éxitos en la labor que desempeñan, y como institución estamos comprometidos con cada uno de ustedes, ¿no? Ofrecemos diplomados, especializaciones, actualizaciones y capacitaciones. Muchas gracias y que tengan todos una feliz noche.